Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Medicina al Día. Como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña la licenciada Ronaimil Pérez. Ella es psicóloga y voluntaria de la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz. Licenciada, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día Muy de bien, hoy? muchas gracias a ustedes por la invitación. Oiga, gracias por acompañarnos, licenciada, para hablar temas de interés y precisamente uno de ellos, estamos en una de las épocas más bonitas del año, diciembre, y ciertamente las personas toman esta época para estar en familia. Sin embargo, licenciada, hay muchas situaciones que tal vez a otras personas le impiden, ¿no? Estar con sus seres queridos y esto puede traer carga emocional. ¿Es así? Correcto, hay muchísimas situaciones, cambios de la vida, Mm, ciertos momentos de crisis que son significativos y aquí nosotros en la fundación de lo que más nos dedicamos es ese acompañamiento en duelo y todo tipo de pérdidas. Entonces, ok. justo para estas fechas que son significativas, todo de por sí son fechas que hay mucha intensidad emocional, son muy, hay una expectativa social de estar feliz todo el tiempo, pero también estar en duelo tiene ciertas expectativas sociales, tanto de como estás en duelo tienes que estar triste siempre o lo contrario de tienes que superarlo lo más rápido posible. Entonces, cuando llegan estas mezclas de las fechas festivas con un proceso de duelo, las personas muchas veces se sienten perdidas porque no saben qué hacer, especialmente cuando es la primera Navidad, el primer Año Nuevo, el primer Día de las Madres. Para muchas familias es un momento bastante difícil y siempre es importante entonces el prepararse, buscar esas herramientas para poder afrontar esas nuevas fechas ahora sin ese ser querido que se ha perdido. En este caso, licenciada, y me gustaría como aunar un poco más en cómo sería esa preparación o esas herramientas que deben buscar las personas, porque si bien es cierto, el duelo se vive de una manera distinta. Cada persona tiene una forma diferente de cómo atravesar esta situación de la vida. Pero digamos que existen herramientas o alguna preparación que le puede servir a todos. Ujú. Así como cuando uno se va preparando para esos días desde muchas semanas antes, pensando en que uno va a cocinar, qué va a hacer, dónde va a estar, pues lo mismo, pero ahora tomando en consideración que uno está en un proceso de duelo. Y lo importante es tener muchísima autocompasión, ser flexible con uno mismo sobre cómo uno se pueda sentir y sobre todo que haya mucha eh, armonía y conexión y unión entre los familiares, porque eso va a permitir que haya una mejor red de apoyo. Hay muchas personas que debido a el mismo duelo tienden a aislarse o a buscar evitar, ¿no?, estas festividades, pero lo recomendable es más bien acercarse a estas celebraciones, Claro. estas familiares y buscar conexión. Cuando se trata entonces de estos seres queridos que hemos perdido, es un momento en donde a pesar del dolor podemos también nutrir ese amor que tuvimos con este ser querido y honrar su recuerdo, bien sea dentro de las tradiciones familiares que se hacen haciendo la comida favorita de esta Ujú. persona, escuchando la música favorita de esta persona, compartiendo las mismas actividades que se hacían, pero ahora de una forma diferente para tener nuevos recuerdos, honrando en familia este ser querido. Hay personas que colocan fotos de sus familiares. Y también entender que es normal que vayamos a querer llorar en esos momentos, permitirlo y no tener como esa expectativa también de nosotros de si estoy en duelo tengo que estar mal ese día o como es Navidad tengo que estar bien ese día. Van a haber momentos en donde nos vamos a sentir felices de estar compartiendo con nuestros seres queridos que están con vida y que están con nosotros, permitirnos también esa felicidad en ese momento y si en algún otro momento tenemos esa necesidad de llorar un poco,
de hablar con alguien sobre nuestro ser querido, entonces también permitirlo, ¿no? Ser flexible con esas expectativas que tenemos. Claro, a esto, licenciada, se le puede llamar gestionar las emociones, Exactamente. poder, más que nada, no sé si se podría también mencionar, manejarlas como tal, porque hay muchas personas que se reprimen, ¿no? Ujú. Llorar porque sienten vulnerabilidad y no es lo que quieren precisamente para estas épocas donde están las festividades de fin de año, porque quieren demostrar esa alegría ante las demás personas. Entonces, esto quiere decir que deben gestionar las emociones. Correcto. Es importante esa palabra, Ujú, ¿no? Porque hay personas que tienden a controlar, pero las emociones no se controlan, ok. ellas llegan y ya está, depende de uno de qué hace con ellas, de cómo las maneja, de cómo las gestiona. Ujú. Y pues hay formas no saludables de hacerla y otras que sí. Lo importante es que especialmente cuando uno está en duelo, buscar el apoyo de otras personas, de otros familiares, de otros seres queridos, especialmente porque muchas veces una pérdida no afecta solamente a una persona, sino a toda la familia. Claro. Entonces, buscar esa unión y ese apoyo y el permitirlo, ¿no? El entender que es normal, es parte del proceso. Uno no quiere, nadie quiere estar triste, pero Ujú. la tristeza es una emoción que nos dice lo mucho que queríamos a esta persona, lo mucho que esto nos está afectando y nos ayuda a conectar con otros. El llorar abrazando a alguien que uno quiere mucho es un momento que sí es doloroso, pero también es un momento de mucho amor que hay que también apreciarlo. Licenciada, ¿qué tan importante, y ahora que usted toca el punto del apoyo familiar, ¿no? ¿Qué tan importante es el rol de la familia en este tipo de situaciones? Porque ya usted lo menciona, bueno, nadie quiere pasar por este hecho de tener duelo, de pasar por alguna pérdida de algún familiar, pero también la familia, los seres queridos deben estar apoyando, deben estar al lado de la persona que ha tenido esa pérdida, ¿no? Exactamente. De estas, lo mejor siempre es buscar esa red de apoyo y hablamos pues de las familias, de las amistades, conocidos cercanos, porque nos van a ayudar a compartir esos recuerdos que teníamos con esta persona, a honrar a esta persona o todas estas tradiciones que se tenían antes, que ahora ya no, o que se pueden tener tradiciones nuevas en honor a este familiar, pero sí es muy importante entender que incluso aunque sea la misma pérdida, cada persona en la familia lo va a vivir de una manera diferente, Ujú. porque no es lo mismo cuando es una madre que pierde un hijo, Claro. cuando es el hijo quien pierde la madre, o cuando es algún hermano que pierde el otro, o una abuela, un nieto, o sea, todas estas situaciones de igual forma cuando hablamos de otras pérdidas que no son necesariamente por muerte, bien sea Ujú. una separación, un divorcio, lo que es el duelo migratorio también Que a lo esto también se vemos. le puede llamar pérdida. Totalmente. Todo Ujú. tipo de pérdidas, también las partes de esa pérdida de la salud, que hay personas que están ahora con un nuevo diagnóstico y eso implica todo un proceso de cambios, que es entendible que haya una reacción emocional a esto. Entonces, todas esas cosas van a afectar de forma diferente a cada integrante de la familia y lo importante es entenderse uno mismo y también Ujú. entender al otro, entender que para el otro lo va a vivir diferente y que cada uno, o sea, hay tantos duelos como personas y el acompañarse, el entenderse y también si en algún momento alguna este, expectativa, ¿no? De que a mí no me duele tanto, yo lo estoy llevando mejor que tú, o porque yo me falta tanto y yo veo que los otros no. Esas comparaciones también nos hacen daño. Lo ideal es entender que cada persona lo va a vivir de forma diferente. Pero licenciada, ¿qué podemos hacer ahora bien con la presión social? Ujú. Porque, y lo pregunto más que nada en esta época de fin de año. Hay muchas personas emocionadas, hay muchas personas contentas, porque todo lo que se vive, ¿no? Precisamente tanto en la fiesta de fin de año como Navidad y también como Año Nuevo, está también el tema de las compras, hacer reuniones familiares. Entonces, esto podría ser una presión también para el individuo de querer asistir obligatoriamente o deber asistir obligatoriamente a ciertos eventos, pero la persona tal vez no quiere.
¿Qué hacer con esa presión social? También es una presión a veces inevitable, porque Ujú. hasta cuando uno va al centro comercial a comprar algo, uno va al supermercado, hay decoración de Navidad por todas partes. Claro, En redes sociales todo también está por relacionado supuesto. con la Navidad. Entonces sí que hay como una presión de la misma época de felicidad, de familia, de unión, que para muchas personas en ese momento, por su propio duelo, no se sienten que conectan con eso, sino que Ujú. conectan es con ese dolor. En esos casos es muy importante el autocuidado, tomarse unos pequeños momentos para no sobreexponerse, ¿no? Tener un equilibrio entre no aislarse del todo, de no quiero Ujú. saber nada de la Navidad, a el otro extremo de exponerse por obligación y después tener ciertos desbordes emocionales porque es mucha carga emocional en ciertos momentos, ¿no? Aprender a uno mismo a reconocer en qué momento es mucho y sobre todo cuando hablamos de esta expresión que a veces viene de incluso familiares, seres queridos, amistades que nos dicen ciertas cosas o que esperan que nosotros estemos bien, ser sinceros. Ser sinceros y explicar, yo estoy en un proceso de duelo, no va a ser una Navidad igual que las anteriores, está bien, va a haber momentos donde uno quiera llorar y sobre todo el resto también tenemos un rol muy importante que cuando nosotros no estamos en duelo, pero un conocido, un familiar, una amistad sí está en duelo, acompañarlo de una forma empática y respetando el proceso, ¿no? Respetando su tiempo y Ujú. permitiéndole pues tanto el estar feliz en algunos momentos sin pensar que solo porque esté sonriendo ya no, ya lo superó y está Claro. bien todo, pero al mismo tiempo tampoco exigiéndole estar o fingir tener una máscara de lo que se está viviendo. Ujú. Licenciada, ahora bien, eh, usted menciona de que las personas se deben comunicar, ¿no? Ujú. De, bueno, estoy atravesando esta situación, tal vez estas festividades de fin de año no voy a ser la misma persona que siempre lo soy, de emotiva, alegre, por ciertas cosas que están atravesando en la vida. Pero también está el tema de la otra persona. Exacto. ¿Cómo puede la otra persona saber tratar? Porque es muy complicado. Yo te puedo decir, te entiendo, pero tal vez no te entiendo a profundidad porque no estoy pasando por la misma situación que está pasando el otro individuo. Entonces, ¿cómo yo debería comportarme o cómo debería tratar a la persona para que no se sienta mal o para que simplemente pueda sentirse segura estando con mi presencia, ¿no? Exacto. La realidad es que para muchas personas hablar sobre la muerte es incómodo Ujú. y por más que yo quiera estar allí para un momento en específico para darte apoyo, el escuchar sobre las pérdidas de otras personas nos hace también reflexionar sobre nuestras propias pérdidas, Claro. sobre ese miedo también a perder lo mismo que esta persona ha perdido o recordar cuando hemos perdido algo similar. Entonces, es natural que muchas personas vayan a querer alejarse o evitar el tema por incomodidad y más que todo por no saber qué hacer, ¿no? Es natural. Pero siempre es importante entender que tenemos el acceso a la información y el informarnos sobre qué cosas decir y qué cosas no también es crucial. Pero sobre todo, la parte más importante es la empatía. La empatía, la paciencia y, como usted menciona, pues no te puedo entender, o sea, te puedo entender de una forma lógica, o sea, Claro. puedo imaginarme cómo es, pero no desde el sentirlo porque no lo he vivido, Ujú. pero el no entender que no lo va a poder ver desde la perspectiva de uno y aceptar, sea cual sea el estado en el que esté esta persona, en duelo y acompañarle, no juzgarle y permitirle el espacio para que hable de su ser querido, no cortarle el tema aunque se vuelva como algo tabú, como un secreto que esta persona no puede hablar porque se siente también aislada. Es importante que siempre le demos ese espacio y también nosotros como acompañantes de una persona en duelo, también tener pues nuestro propio autocuidado. Hay ciertas pérdidas que, como decía, van a conectar con pérdidas propias, van a haber temas que son difíciles. También uno pues cuidarse a uno mismo eh, y compartir con nuestros seres queridos. Una de las partes más importantes de las pérdidas es que nos ayuda y nos enseña
a valorar las cosas que sí tenemos y a conectar con ese amor con las personas que están a nuestro alrededor. Listo, licenciada. Vamos a cumplir con un cambio comercial y al volver vamos a continuar con más sobre este tema interesante y propicio a estas festividades de fin de año. Te mantengas al tanto de su programa Medicina al Día, ya volvemos. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de la licenciada Ronaimil Pérez, ella es psicóloga. Y antes de ir al comercial, hablábamos, licenciada, un poco sobre el manejo también de las emociones, que es válido sentirse mal, que es válido llorar y sentirse también vulnerable, pero también la importancia del rol de la familia y de los seres queridos en este caso. Ahora bien, licenciada, me gustaría aunar un poco más en esos indicativos. Yo como acompañante de una persona que está pasando por alguna situación difícil o algún duelo, ¿cómo yo puedo darme cuenta? Porque hay muchas veces que las personas se guardan sus sentimientos, se guardan sus emociones y tal vez no lo quieren sacar a flote. Entonces, como acompañante, ¿cómo puedo hacer para estar al tanto de esto? ¿Hay alguna forma de alguna característica física o algún cambio de actitud en la persona? Sí, hay ciertas reacciones que se va a tener cuando una persona está en duelo. No es algo fijo. Muchas veces se habla de las etapas del duelo, pero estas etapas se cree que son fijas en el tiempo y que van en orden y que tienen un tiempo determinado cuando la realidad no es así. Hoy en día, más allá de etapas, se habla de reacciones ante el duelo. Y estas reacciones pueden ser de forma cognitiva, es decir, desde el pensamiento, en donde encontramos que la persona puede estar más distraída, que se le olvidan las cosas, que está como distante, que está como más dispersa, que está un poco más apagada. Y también tenemos otras que son físicas, que es la parte esta del llanto. Hay muchas personas que dependiendo de la causa de la muerte puedan llegar a tener síntomas similares, no necesariamente por que sean una parte física, biológica, sino por el mismo duelo, que personas que comienzan a sentir que se le acelera el corazón, que tienen ansiedad, también toda esta parte de dolor de cabeza, cambio en el sueño, cambio en el apetito, que la persona ya no quiera comer. También tenemos las otras que son las reacciones más conductuales, que son ciertas acciones específicas. Hay personas que van a tender a em, como abarcar todo lo mayor posible a este ser querido y que todo gire en torno a esto que se ha perdido. Y hay otras personas que van a tender a evitar en lo mayor posible mediante su conducta. Una de estas podría ser que las personas eviten estar en la casa donde vivían con el ser querido, eviten los lugares donde esta persona pues falleció. También ciertas conductas de riesgo, bien sea buscar pues recurrir al alcohol, al consumo de sustancias, todos estos cambios o conductas de riesgo que podamos ver que hay, como mencionaba, un cambio de actitud. Y entonces ahí tenemos las otras que son las reacciones emocionales, que son pues las más conocidas de esta parte de cuando la persona está como en shock, en negación, que está como nublada, como que no conecta con la realidad de lo que está sucediendo, o que puede estar en una etapa de tristeza profunda, o también con mucha ira, con mucha culpa también. Es muy normal que vayan a ver todas estas emociones y de nuevo la mezcla de una época donde todas las emociones están afloradas y más intensificadas, puede que haya digamos que un tipo de recaimiento por las fechas. Hay muchas personas que han atravesado una pérdida y han estado su proceso de duelo y han llegado a ese momento de aceptación y de serenidad, pero en ciertas fechas significativas sienten que recaen. Ok, son emociones válidas, licenciada, todas las que usted ha mencionado, pero sí me gustaría saber
si el ciudadano, la persona, para estas fechas ya ha pasado el duelo, sigue con estas emociones y pueden empeorar, ¿qué tan preocupante podría ser esto? Lo principal es entender que es normal. Ujú. De hecho, el primer año suele ser uno de los más difíciles. Esa primera, como decíamos, esa primera Navidad, primer año nuevo, pero también la fecha aniversario de la muerte también es entendible que hay muchas personas como, bueno, ya pasó un año, ya pasó 2 años, ya, Sí. ya. Pero esas fechas son significativas y es entendible que durante esa época vaya a haber un sentir que uno echa para atrás, ¿no? Que yo he avanzado tanto y esto no me afectaba, ¿por qué me está afectando ahora? Claro. Es natural que afecte en momentos así. Entonces, sí considero que es importante tenerlo en cuenta, saberlo, para uno no tener esas expectativas un poco realistas de que vayamos a estar Ujú. como si nada. También de nuestros familiares, cuando somos acompañantes, el entender que solamente porque ya ha pasado un tiempo no quiere decir que esta persona ya no le Exacto. vaya a afectar en esta fecha en particular. Em, y pues sí, como utilizo la palabra preocupante, si nosotros vemos que pues la persona llega a un punto en donde es mucho, no sabe cómo gestionar este proceso porque los duelos son normales. Todas las personas vivimos duelos, vivimos pérdidas desde que nacemos. Cada etapa de nuestra vida implica una pérdida, pero sí que hay algunas pérdidas que son más difíciles Ujú. para la persona que no tiene las herramientas necesarias y allí siempre buscar entonces la ayuda profesional para poder ese acompañamiento en ese mismo proceso de duelo. Es decir, que no se tiene un tiempo como tal. Vamos a suponer, bueno, tuve una pérdida, no es obligatorio, bueno, ya el duelo 3 meses, 4 meses. Hay personas que podrían durar años. Exactamente, o Ujú. sea, ahí el primer año, como decía, es uno de los más difíciles porque cada mes es pues un recordatorio también cuando llega esa primera fecha de aniversario y después uno pasa, ¿no? Esa fecha y dice, wow, ya pasó un año y ahora qué, o sea, la vida continúa, es algo que van a haber subidas y bajadas, hay ciertos momentos en la vida donde la persona vaya a tener cierto decaimiento por esto, pero sí es importante entender que no es que se supera, sino que a medida que va pasando el tiempo, duele menos, pero no es porque sea menos doloroso en sí, sino porque uno se va fortaleciendo poco a poco con ese mismo dolor y uno va creciendo y cuando vemos que han pasado mucho tiempo, la persona está en este estado como si se lo hubiesen dicho ayer, como si acabara de pasar, ahí es en donde podríamos buscar entonces esa ayuda profesional. Ok. Y también no es necesario esperar hasta ese punto. Hay muchas herramientas y acompañamientos que se pueden hacer incluso desde los primeros momentos, precisamente para prevenir dificultarnos más el duelo, que de por sí es difícil, a Ujú. veces las situaciones no nos ayudan al cómo llevarlo y siempre buscar esas redes de apoyo. Usted tocó un punto bastante interesante, licenciada, y es ya buscar la ayuda profesional. Eh, cuando una persona puede decidir, bueno, ya es momento, no, no he superado esto, necesito una ayuda, tengo a mi familia alrededor, pero aún siento ese vacío dentro de mí, necesito ya la orientación de un profesional, como es su caso en este momento, y también cómo las personas pueden acercarse y sugerir sin lastimar al individuo de que necesita la ayuda de un profesional en la materia. Hay una parte muy importante, es que culturalmente tendemos a esperar al último minuto Exacto. cuando no es necesario esperar a estar ya en un punto crítico para buscar Ujú. esa ayuda, sino desde el momento en que ya uno se da cuenta que va a venir una pérdida que es importante para uno, uno puede buscar esa ayuda para uno prepararse. De hecho, hay algo incluso que se llama duelo anticipado, que es cuando ya sabemos que este familiar tiene un diagnóstico terminal y que va a fallecer y ya se vive un duelo incluso desde antes de la pérdida y se puede tener ese acompañamiento durante. A Ujú. su vez, también hay procesos de separación, de divorcio, donde hay niños que están involucrados y es recomendable buscar ese acompañamiento
para saber qué hacer ante estas situaciones, pues en el contexto familiar, de cómo le vaya a afectar a los niños dependiendo de sus edades. Y también ese momento en donde, como comentaba, cuando uno es el acompañante, cuando uno quiere sugerirle a alguien, tenemos que entender que eso es, depende del tiempo de cada uno y a veces la persona no está preparada y es normal, hay que entenderlo, que respetarlo. Lo importante es que la persona tenga las opciones, que sepa que tiene opciones, pero debe venir de adentro, debe venir de que la persona quiera la ayuda. Y si no la quiere, entonces acompañarle para que poco a poco esta persona en algún momento se fortalezca y la busque por cuenta propia. Licenciada, en el caso de los niños, los menores de edad y también los adolescentes son los que viven más estas festividades. Aún mucho más que los adultos porque está esa ilusión de, bueno, Navidad, los regalos, las comidas, el compartir como tal. Y bueno, ocurre esta situación en su hogar donde pueden perder a algún familiar, sea ya el padre, la madre, la abuelita, el tío, lo que sea, pero cómo un niño, en este caso, puede afrontar esta realidad. Ahí es importante tomar en consideración el nivel del desarrollo del niño, la edad que tiene. Es muy diferente un niño de 6 años a un niño de 8, a uno de 10, de 12, 14, 17, porque su mismo cerebro va a entender las cosas de una forma muy diferente. Cuando son niños muy, muy pequeños, ellos no entienden el concepto de la muerte, no entienden que la muerte es irreversible, no entienden que esta persona pues ya no va a regresar y sí entienden que hay una pérdida, como por qué este ser querido no viene, Ujú. por eso preguntan cuándo va a venir, cuándo va a llegar, o sea, sí entienden y sí pasan por un duelo por esa pérdida, pero no entienden la muerte en sí. Ya es a partir de los 7, 8 años que realmente pueden entender lo que es el concepto de la muerte y lo que implica de que es universal, de que no es reversible, de que es no esta parte que la persona pues no siente porque ya no tiene un cuerpo físico y también pues en el adolescente de por sí es una etapa con muchos Sí. cambios emocionales, sociales, también estas pérdidas afectan de forma significativa y en los niños y adolescentes más que tristeza, que claro que se encuentra tristeza, pero podríamos ver más irritabilidad, que están más de mal humor, que hay como mucha molestia, mucha rebeldía, que la típica de se está portando muy mal, pero es porque es un niño que está en un dolor que no sabe cómo expresar. Este en el caso de los niños de 7 años Exacto. en adelante y también los Ujú. adolescentes. Esto Correcto. implicando y también aunándole el tema de tema hormonal, los Ujú. cambios como ya usted lo ha mencionado. Ujú, correcto. Entonces, sí es importante en estas fechas tener mucho cuidado con cómo nos comunicamos con los niños, cómo le hablamos de este ser querido, de forma de que no sea algo que le vayamos a perjudicar sin querer, porque hay muchos niños que no diferencian entre la fantasía y la realidad y que podemos aprovechar estas festividades para honrar ese ser querido. Tampoco negarle a ese niño vivir esa Navidad a pesar de que es doloroso, pero acompañarlo también. Y hay muchas actividades bonitas que se pueden hacer para las festividades, bien sea todo esto de encender una vela, que el niño esté allí, que el niño participe, permitirle también vivir y procesar estas emociones en familia. Y algo también que se hace que es muy bonito es hacer una carta a ese ser querido para expresarle todas esas cosas que le quiere expresar el niño y también es importante que haya esa unión familiar, ¿no? Para recordar y también honrar a sus familiares realizando ciertas actividades, como ya lo he mencionado, también comidas, una foto. Ujú. Eso también es importante para los niños y adolescentes en esta Sí, época. sí, es importante que se participe. Muchas veces hay personas que es como que está muy pequeño y no quiero exponerlo a esto, no sé si está bien, pero lo mejor siempre es la sinceridad, teniendo claro en cuenta o sea, la edad del niño, del tipo de muerte que ya ha ocurrido, pero el niño va a saber que hubo una pérdida, se va a dar cuenta y lo mejor es permitirle estar en estas, digamos, ceremonias em, y acompañarle y entenderle, darle el espacio.
para que pueda hablar también de la pérdida que ha tenido. El acompañamiento, Ujú. tanto como lo hemos mencionado al principio, para el adulto, para el niño también es fundamental este acompañamiento y esta Ujú. cercanía de sus seres queridos. Totalmente. De hecho, para los niños es muy importante que los adultos responsables también elaboren bien su proceso de duelo y muchas veces las personas buscan ayuda no tanto por ellos mismos, sino porque tienen a un hijo, un menor de edad y quieren ayudarlo y entonces se dan cuenta que si yo me ayudo, yo voy a ganar fortaleza, yo voy a tener herramientas que me van a permitir ayudar a estos niños, porque a final de cuentas ellos tampoco van a saber cómo gestionar estas emociones. O sea, los adultos no sabemos, mucho menos pues también ellos, y Ujú. necesitan nuestro apoyo. Listo. Licenciada, ya para finalizar, ese mensaje que le gustaría brindar a la audiencia de FETV en su programa Medicina al Día, precisamente, ¿no? Por estas situaciones que pueden ocurrir para esta época de festividades de fin de año. Sí, un mensaje como tal, esas recomendaciones que a usted le gustaría brindar, por lo menos mayor cercanía, acompañamiento, la búsqueda también de un profesional. Sí, lo principal es tener muchísima, muchísima compasión y flexibilidad con uno mismo y entender que el duelo es diferente para cada persona, que no tiene un tiempo estipulado y que la forma en la que uno lo viva, lo demuestra, no es un indicativo de que tanto queríamos o no a este ser querido, que podemos extrañar mucho a alguien y estar muy triste de momentos en donde todo el mundo espera que estemos felices, incluso nosotros que esperamos estar felices y nos damos cuenta que no y está bien, pero también lo contrario, si hay pequeños momentos de felicidad, no cortárnoslos, no castigarnos por eso, sino permitirnos que a pesar del dolor podamos encontrar momentos de amor y donde podamos honrar a esta persona y que poco a poco todo ese dolor de esa pérdida se vaya transformando en amor y en un mensaje o incluso un propósito de vida a futuro. Y con este mensaje ponemos punto final a esta edición de su programa Medicina al Día, agradeciendo evidentemente la compañía de la licenciada Ronaimil Pérez, ella es psicóloga y también, como lo he mencionado, voluntaria de la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz. Muchas gracias, licenciada, por compartir con nosotros este tema bastante interesante y que sin duda va a ayudar a muchas personas que están atravesando estas situaciones en sus hogares. De esta manera finalizamos, será hasta la próxima.